un cereal refinados. desde la espiga o desde la planta como tal, a medida que empiezo a quitarle capas y a quitarle cosas, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja principalmente es que cuando yo tengo un cereal que no tiene tanto salvado, me va a durar más tiempo en almacenar. ¿Sí? O sea, no se me va a oxidar tan rápido, porque en el salvado hay muchos nutrientes, hay muchas cosas importantes, pero también hay muchos aceites. ¿Sí? Y esos aceites con el tiempo se van a volver rancios. ¿Sí? Y si yo le quito esa parte de ahí, digamos que todo lo que vamos a tener acá, el resto del cereal, me va a durar más tiempo. La desventaja, obviamente, la más importante es que le estoy quitando todos los nutrientes, la gran mayoría de los nutrientes, y por tal razón va a ser un cereal que va a ser mucho menos nutritivo. Entonces, todo lo que vamos a tener acá en estos cereales principalmente son cereales de alguna manera refinados y procesados, y por tal razón su porcentaje nutricional va a ser mucho menor. Además de que no tienen salvado, no tienen el embrión, ¿sí? O el germen, como se dice, que también tienen digamos, muchos nutrientes y mucha capacidad energética para el cereal, pero pues también hace que no se pueda almacenar mucho tiempo. Entonces es como una desventaja que se puede tener. No sé si vieron la lectura de las enfermedades más comunes que podían dar por la falta de... El beriberi era una... El beriberi. Entonces está una enfermedad que se llama beriberi y otra que se llama pelagra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el beriberi es básicamente la falta que pues, se hizo súper tradicional en Asia y en China principalmente, que es de donde viene el arroz por lo menos. Y básicamente cuando el arroz lo empezaban a refinar le quitaban la cascarilla. Y cosas que tiene el arroz dentro de la cascarilla principalmente es un compuesto que se llama tiamina. Y la tiamina es un compuesto del grupo B que es súper importante para muchas funciones del cuerpo y que si se quita eventualmente nos pueden dar ese tipo de enfermedades. Y con la pelagra es lo mismo, ¿sí? Entonces básicamente, por ejemplo, pasaba mucho con el maíz, no sé si se dieron cuenta, que ese proceso de nixtamalización del maíz, que se van a explicar alguna vez, y es básicamente ponerle cal, por decirlo. Ese proceso de nixtamalización del maíz básicamente es tratar de quitarle esta capita que está en la parte de afuera, ¿sí? Esa cascarilla que puede tener de alguna u otra manera, con la cal o con algo alcalino se deshace y eso libera nutrientes. Y cuando las personas consumían el maíz quitando esa cascarilla, pues no se podían liberar y había fallos también. ¿Cal? Entonces, o cenizas? Pero eso tiene un nombre en la lectura. No, pues no me acuerdo. ¿Es Cali qué más? Cenizas. No, pero es que pues ahí tenía otro Pero nombre. la lectura lo dice como... Cali otra vaina, tiene otro nombre así súper específico. Te lo busco. Y además los porcentajes de cómo lo aprendimos en... Sí, es 1% de Cali y 5% de lo otro, pero no me acuerdo lo Y otro. ahorita ok. lo cambia. sí, pues de la nixtamalización como tal. Pero ¿cómo se llama el otro? Es que se puede hacer con 1% de cal o con 5% de... Pero es que esa tenía otro nombre. Es que eso es lo que estoy buscando en la mente. En fin, ahorita lo vemos. Entonces, esto Sí, es por el ya. caso de los cereales. Digamos que acá, como se dan cuenta que tenemos un tipo de arroz, este es un arroz de grano redondo, ¿sí? Y este arroz de grano redondo tiene la característica, si se dieron cuenta, Hidróxido de también, calcio. de que todos los cereales de alguna u otra manera son muy ricos en Pues sí, los almidonas, huesos son ¿cierto? calcio, todos calcio. Entonces, dependiendo del tipo de cereal que tengamos, algunos van a ser más ricos en algunos tipos de azúcares complejos que conforman el almidón, como la amilosa o la amilopectina, ¿cierto? Entonces, para el caso de los arroces en particular, digamos que hay como una regla general, y es que entre más largo tiende a ser el arroz, más amilosa va a tener y menos amilopectina. Básicamente, como sabemos que tiene uno o el otro, básicamente por el resultado final durante la cocción, ¿sí? Cuando un cereal, cuando se empieza a cocinar, empieza a volverse como glutinoso, espeso, algo por el estilo, va a tender a ser mucho más amilopectina. ¿Listo? Y cuando tiene más amilosa va a quedar más sueltico, como el arroz común que todos conocemos, que es arroz blanco, ¿sí? Que queda sueltico. Cuando tiene más amilosa, más suelta. Más suelto, sí. Y cuando tiene más amilopectina, es más gelatinoso. Como el arroz. Porque la amilopectina es mucho más amilosa. concentrada dentro de algunos tipos de cereales, ¿sí? Y la amilosa tiene la característica de que se vuelve mucho más compacto con el calor, se vuelve como más espeso. Entonces, esa es la característica principal. Entonces, cereales que tienen mucha amilopectina, todos los arroces de grano corto. La avena es súper rica, es casi que 100% amilopectina además. Y esto, que pues va a tener amilopectina, pero en menor medida, ¿listo? O sea, va a ser como un 50-50 más o menos. Y como les decía, en los arroces de grano largo va a ser un mayor porcentaje de amilosa que amilopectina, ¿listo? Otras cosas que también pueden tener, no es que sean propiamente ni almidón, ni amilosa, ni amilopectina, ni nada de esto, sino que tienen una cosa que se llaman mucílagos, ¿sí? Que básicamente lo que pueden hacer es como algunos carbohidratos súper complejos
que absorben el agua y hacen que se espesen, pero no necesariamente tiene que ver con el almidón, ¿listo? Son otros azúcares. Entonces, la chía, ¿todos acá han hidratado chía alguna vez? O las mamás cuando les da por No, consumir como se van chía, rellena algo puta por el costa. estilo. Cuando en Pues, lugar de hacer arroz hacen chía. se vuelve como gelatinoso. ¿Qué? ¿Sí? Y esto también se vuelve bastante gelatinoso porque es muy rico en mucílagos, como en azúcares complejos. Que lo que Pues hace en la es costa no hay hidratarse, semilla de echarse chía, mucho de sentido. agua y pues por tanto no tiene. Se van a dar cuenta que el amaranto, por otro lado, no tiene mayor cantidad. Parecen semillas de mostaza, marica. Entonces, eso por esa parte. Acá habla de los distintos cereales. Tenemos los arroces. Y hay una cosa súper importante que me pareció ahí dentro de la lectura, que habla de básicamente un tipo de arroz que se llama el arroz parbolizado. ¿Sí? Ustedes ya lo han escuchado antes. ¿Saben qué es el arroz parbolizado? Yo Tiene no una precocción antes para fijar la capa de leurona. Sí. Y ya como que lo que hace es como guardar todos esos nutrientes que quedan internos como para que tenga una mayor carga nutricional a comparación de los otros arroces refinados y pues como Más o menos, sí. refinados. Entonces, el arroz parbolizado básicamente sufre un método que es el parbolizado, para que la redundancia, ¿sí? Y el parbolizado, que es básicamente poner un grano de arroz con toda la cascarilla, con toda la parte externa, digamos con todo el salvado puesto ahí en el cereal, lo que se hace es que primero se deja en remojo y después se precocina, ¿sí? Puede ser al vapor, puede ser en agua. Y lo que va a pasar es que, como ya sabíamos que había una capa de cascarilla, después una capa leurona, después un endospermo y después un germen, entonces lo que va a pasar es que buena parte de esos nutrientes que están en el salvado, en la parte más externa, se van a fijar en la capa en la neurona. ¿Listo? Entonces, eso que va a obtener una ventaja importante, y es que básicamente el grano de arroz va a tener mayores nutrientes, porque la mayoría de los nutrientes que estaban en el salvado van a pasar a esa primera capa neurona que está en el endospermo. Y eventualmente pues va a cambiar el color un poco. Y también otra cosa más importante es que, como esa capa neurona, digamos que es mayoritariamente azúcares, ¿sí? Cuando se cocinan y se dejan enfriar, ellos se cristalizan. Y eso hace básicamente que el arroz, cuando se vuelva a cocinar en algún punto, no va a absorber demasiada humedad. O sea, significa que el arroz es casi que imposible que se pase en cocción. O sea, el arroz no que se va a volver más costudo ni pastoso ni nada por el estilo, sino que como la capa neurona ya está cristalizada, eso hace que no absorba más humedad de la necesaria. ¿Listo? Entonces, sí. Entonces, si ustedes quieren probar ese arroz, el arroz Doña Pepa, que venden comercialmente, es arroz parbolizado, y por eso lo venden como un arroz mucho más rico nutricionalmente hablando y todo, pues porque tiene ese tratamiento. Cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que es un arroz como más amarillito, ¿sí? A pesar de que en esencia es esto mismo, solamente que tiene la capa leurona cristalizada. Eso me parece interesante también que lo vean. ¿Se acuerdan también que ustedes en básica hicieron arroz salvaje? Sí. Entonces, ese sería como el otro extremo, donde tenemos, pues, que no es propiamente un arroz. Tengo como re tal, duro esto, pero estoy como re es estresado. parecido, Sí, es marica. un pseudo arroz. Yo tampoco tanto alto. Pero que tiene básicamente esa capa del endospermo pues más necesito, toda la sí, parte sí, externa de la cascarilla, y eso hace que sea mucho más difícil de cocinar, pues, en tomar más tiempo. ¿Listo? Bueno, acá habla de la parte del maíz De los años, sí. y la parte de los cereales menores. ¿Listo? Entonces ya saben la parte de los cereales menores, que tenemos el mijo y el sorgo. Lo importante es que ya saben que son cereales, pero que no se producen en la misma cantidad. ¿Listo? Muy importante. Y los que tenemos acá en la parte del frente son pseudocereales, que ya saben que no crecen en forma de pasto y que por tal razón, digamos que no se consideran como tal. ¿Listo? Entonces, amaranto. Los que tenemos acá al lado son leguminosos, ¿cierto? Y digamos que van a tener exactamente el mismo principio en su forma como tal. Es decir, vamos a tener una cascarilla, vamos a tener una parte interna que se va a encargar de darle toda la energía al brote que vaya a salir eventualmente. Y eventualmente pues vamos a tener un embrión como tal, o un germen que eventualmente va a poder salir. En este caso, esas partes externas se llaman como, en este caso se llama un seed coat, que es sí, como una capa externa, se podría llamar, dentro de la semilla. La parte interna, que es la mayoritaria, se llama, en este caso no se llamaría endospermo, sino se llamaría cotiledón, técnicamente. ¿Sí? Y pues el embrión sería el embrión. Entonces, la diferencia principal entre estos dos, pues a ver, son plantas distintas, esta no va a ser en forma de pasto ni nada por el estilo, pero digamos que estos van a ser mucho más ricos en aminoácidos y en alguna parte también de carbohidratos. Esto es principalmente almidón y esto es mayoritariamente aminoácidos, ¿listo? Lo que le va a dar la energía al germen como tal. ¿De dónde vienen esos aminoácidos? No sé si se dieron cuenta que estas plantas, las leguminosas, son muy interesantes de la forma como crecen,
porque en la raíz de esas plantas tienen una serie de bacterias con las que hacen simbiosis. ¿Sí? Entonces, Que les dan el simbiosis de nitrógeno, que les dan el nitrógeno. O sea, sí, entonces la todos los- simbiosis de ellos en qué consiste, básicamente. Básicamente es que digamos que las bacterias que van a estar ahí eventualmente se van a alimentar de las raíces y de azúcares pues de la planta como tal. Y en cambio, todas las bacterias van a estar dándoles compuestos nitrogenados que van a hacer que la planta se desarrolle mucho más, crezca mucho mejor, como que abone de alguna manera el terreno. Y además, todos esos compuestos nitrogenados se convierten en aminoácidos eventualmente en todas las semillas que están ahí. Y eso hace que crezcan más fuertes y que sean, sí, como más aptas, básicamente, para el trabajo. Sí, porque en la lectura hacían referencia a él, o sea, tanta como referencia al hilo. ¿Hilo? Al hilum, sí. Porque el hilum es básicamente digamos, como el encargado de brindar como todo el acceso que va a tener de nutrientes y de energía para la nueva semilla. Todos ustedes saben que esto crece normalmente en vaina, ¿no? Una vaina como de habichuela o de frijol, lo que sea. Y el hilum es básicamente ese puntico de donde está agarrado el frijol o el cordón umbilical dentro de la vaina. Entonces el hilum es básicamente como el cordón umbilical de alguna manera de esa semilla. Entonces ahí lo tenemos por ese lado de la leguminosa como tal. Hay otro dato interesante acerca de la cocción y de que eran las cosas que a veces a las personas no les pueden caer muy bien en términos digestivos. Y es básicamente que todo esto, además de tener muchos aminoácidos, también tiene muchos oligosacáridos. ¿Sí? Y que muchos de esos oligosacáridos no son muy digestivos, de alguna forma pues cuando uno se... Pero no era que las defensas lo detectaban como Entonces, lo amenaza. que más recomendaban para que eso no caiga pesado es, obviamente, dejarlos en remojo un buen tiempo, tratar de cambiar esa agua para que los oligosacáridos que se van diluyendo en el medio Sí, no pues, queden otra vez y la observan. y que además lo más importante de todo eso es no reutilizar esa agua de remojo dentro de la cocción, ¿sí? Porque eso significa que vamos a tener los mismos oligosacáridos ahí y que no los vamos a poder limpiar de cualquier forma. Entonces, Todo este momento las estuve cagando. de otra leguminosa que no la tenemos acá, pero que me parece súper importante es la soya. ¿Cierto? De la soya pues, se pueden sacar infinidad Lamentablemente. de productos y de subproductos. Eso fue lo Es que yo un leí. producto que además es súper No sale en codiciado y apetecido dentro de los públicos vegetarianos que viven de casi vegetarianos. ¿Sí? Consumir mucha soya, me imagino. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, dentro de la soya, pues normalmente uno puede conseguir el tofu, pero también puede conseguir otros productos como el miso, Pero el tofu es como alto en el tempe, proteína, ¿sí? proteína. En fin, uno puede conseguir diversidad de productos y lo más importante de eso es que casi que la soya puede cubrir, es muy rica en una cosa que se llama aminoácidos esenciales, que ustedes ya lo han escuchado antes. Los aminoácidos esenciales son básicamente esos aminoácidos que el cuerpo tiene que sí o sí consumir externamente porque no los puede sintetizar, no los puede producir a sí mismos. ¿Sí? Entonces, creo que son 9 aminoácidos esenciales que existen, que son los que tienen la carne. Sí, De sí. estos que están acá en la soya principalmente, tiene 8 de esos 9, entonces tiene casi que todos. ¿Sí? Entonces es un excelente producto. Por eso para encontré poder lo ahorita de lo de encontrar, biología, marica. pues sí, ¿Por aquí? de aminoácidos que nos faltan a veces. Entonces, Ahorita nada, ahora sí los eso putos lo frijoles tenemos por el lado machacados, de la soya. ¿Qué más me queda por acá? Bof. Creo que estamos. Y lo último que quedaría por ahí es las nueces como tal. ¿Cierto? Entonces, dentro de las nueces como tal, si acá teníamos como dentro de esa parte, entre comillas, del endospermo, almidones, acá tenemos pues, oligosacáridos y aminoácidos, acá ahora tenemos mayoritariamente aceites. Tenemos como depósitos diminutos de aceites, ¿sí? Que lo que hacen es básicamente darle la energía necesaria a ese germen que va a salir pues, para que se pueda alimentar y pueda tener toda la energía necesaria para que crezca como tendría que ser. ¿Sí? Todos estos de alguna u otra manera son muy fáciles de cultivar y de producir y crecen bastante. ¿Sí? Entonces, no es que ninguno de estos tenga ningún tipo de como de toxinas o como de armas de defensa para poderse digamos, defender para la redundancia, ¿sí? Sino que básicamente crecen muchísimo y dentro de todos los animales que pueden alimentarse de ellos, pues algo va a quedar. ¿Sí?
Y eventualmente pues con las nueces pasa muchísimo eso, que pueden crecer muchísimo y muchos hijos. Las ardillas con Y las... algunos animales van a alimentar de ellos, pero también muchos van a quedar en el ambiente y por tanto se puede reproducir más fácil. ¿Listo? Ahí tenemos almendras, tenemos semillas de girasol y tenemos semillas de calabaza. ¿Listo? ¿Cuáles son de girasol? Esos. Girasol. Girasol y calabaza. ¿Y los otros Ah, girasol. Calabaza. Yo sigo como esas son de girasol. Las de girasol no son esas gigantes. No, pero es que esas son de una variante de girasol más pequeñita. O el tamaño del girasol también. Van a tener Otro. muchos nutrientes también, muchos también enfocados en el grupo B12 principalmente. Y pues nada, yo creo que funcionan bastante bien como si uno quiere tener una dieta rica en calorías y buenos nutrientes en bajas cantidades de alimento. Acá uno puede encontrar muchísimas calorías muy interesantes. En estos también, pero la desventaja de esto es que como están refinados en algunos casos, Puta son proteína. calorías que se llaman como vacías, o sea, que son calorías y que no tienen ningún tipo de nutrientes adicionales. Entonces ahí Como el viene la alcohol. última parte de esto, y es que todos los cereales cuando ustedes los compran generalmente que vienen refinados o no, la gran mayoría de ellos van a venir enriquecidos con nuevos nutrientes, con nuevas cosas, Sí. para tratar de suplir esa desventaja que pueden tener del refinamiento, el quitar el germen, quitar la cascarilla, quitar el cebado, ¿sí? Porque principalmente todos los nutrientes, o la gran mayoría de los nutrientes van a estar ahí. Para el caso de los cereales, principalmente, lo que nos estamos comiendo en la mayoría de los casos es puro endospermo, que el endospermo debe ser alimentos. La gran mayoría es puro alimento, ¿sí? Todo lo demás se fue en el proceso de refinamiento. Entonces, para que todos estos cereales empiecen a tener nuevamente un valor nutricional importante, se le añaden minerales, se le añaden cosas, se le añaden tiamina y niacina y bueno, todos los vitaminas del complejo B, y se le añaden enriquecidos con vitamina C, etc. Básicamente es para tratar de suplementar de alguna manera todo lo que se le quitó del proceso de refinamiento y para que eventualmente pues, sea un poquito más nutritivo. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿listo? ¿Qué más me quedó por ahí? Creo que nada más, ¿cierto? De la parte general creo que no era mucho más. Hablaba mucho de cada tipo de, no sé, tipo de frijol, de los 20 minutos, ¿sí? De los tipos de maíz, de los tipos de arroz. No, gracias, etcétera. eso. Pero creo que así de esta forma es como un brochazo general de lo que podemos tener ahí en el lector. ¿Listo? Total. Entonces, con eso en mente, las recetas que tenemos para hoy